es el primer seminario que hemos, el último evento, digamos, el último momento de reflexión del seminario que hemos reunido sobre la situación internacional. Hemos pasado, en principio, por la política exterior, por la política de poder, los conflictos. Después empezamos con el tema de la situación de las alianzas, las cooperaciones y el eje también estuvo centrado en las organizaciones sindicales como sujetos colectivos organizados que defienden y tienen que estar muchas veces a la vanguardia de las nuevas situaciones. Este es el último encuentro que lo planteamos como inteligencia artificial y las nuevas formas de dominación. Esto charlado con el amigo Gonzalo para ver, digamos, cuáles podían ser en este primer momento el interés. En este momento agradecemos al compañero Cardi, secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo, que nos acompaña. Y bueno, ahora vamos a hacer, como la otra vez, una dinámica similar. Gonzalo me gustó, un ida y vuelta, unas discusiones, todos pueden intervenir, acuérdense, la hecho es aportar a partir de un argumento, contraponer, digamos, un argumento. Esa es la idea de que acá surjan posiciones, futuros documentos, futuras entrevistas para el grupo que vamos a sacar, dirigido a las dos comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, poner las posiciones nuestras, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras legislativos. Y traer ideas de afuera, ¿no es cierto?, que están en vigencia. Bueno, Gonzalo, gracias por todo este ciclo, que fue un honor, estar trabajando, digamos, acá, ni siquiera trabajar, y a todos ustedes, un evento, digamos, de colaboradores y colaboradoras para seguir, digamos, acá con estos objetivos, ¿no? Con el compromiso de que todos puedan seguir aportando. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá. La verdad que me alimenta mucho el alma poder comentar lo que me dedico, lo que me gusta, compartirlo con ustedes y hacerlo en diferentes ámbitos, ¿no? Y sobre todo lo que uno estudió, poder trabajar lo que uno estudió también es una gran bendición. Así que bueno, agradecerle a Pere, que para mí es mi gremio, soy gremio del Senado, a Juan Carlos, a Fabián, a Norberto, a Maricel, y también a un gran amigo que hoy no está, pero que tengo que tener honestidad intelectual con quien he debatido estos temas, que sabe muchísimo más que yo, que es Aureliano Daponte, que él está trabajando en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo trabajé. Él se dedica a ingeniería y se dedica a estas cuestiones, así que bueno, hemos charlado y gran parte del material también me lo ha enviado él de Europa, así que bueno, un poquitito le quiero agradecer porque mucho de esto se lo debo a él. Bueno, si te parece, empezamos como en toda charla, vamos de lo general a lo particular. Lo general es un poco explicar el contexto en el cual estamos, que tiene que ver ya no en el contexto estrictamente de política internacional, sino en un contexto más tecnológico, ¿no? Entonces, voy a ir, si te parece, explicando un poco el contexto tecnológico. De fondo, hay 2 o 3 conceptos que me parece que tenemos que charlar y que hoy están en boga, que son el concepto de soberanía tecnológica, autonomía estratégica, ¿no? Y después hablar de inteligencia artificial al final. Primero tengo que plantear como un marco conceptual, ¿no? Si los términos, lo voy a hacer, digamos, más con mis palabras, porque son términos complejos, y la verdad que la idea es que podamos conversarlos y bajarlos a la realidad y que los podamos entender. Entonces, no tenemos que plantear un marco teórico académico, no es la idea. Entonces, hablemos del contexto tecnológico. Bueno, hay muchos que definen, digamos, el contexto tecnológico de hoy en base a una muy pequeña palabra que se llama pica, con B corta.
La VICA es producto de, en realidad, 4 palabras que se dan, ¿no? La primera es la volatilidad, ¿no? Que es la volatilidad con la cual se están produciendo los cambios, donde no terminamos de asimilar una transformación o un dinamismo que ya aparece otro cambio que viene a modificar el que supuestamente ya estaba. Digamos, esa volatilidad hace que estemos en un contexto bastante incierto. Digamos, de incierto en cuanto a que no tenemos una capacidad de predicción sobre lo que va a pasar. Es decir, las ciencias en diferentes rubros, digamos, en diferentes ámbitos, tratan de establecer capacidad predictiva porque justamente son ciencias y nos quieren explicar lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Digamos, son las 3 dimensiones. Pero es muy difícil, porque uno trabaja con variables, con cosas que se mueven, que se transforman, que constantemente se están modificando producto de este dinamismo y de esta volatilidad. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una predicción sobre lo que va a pasar. Entonces, la primera palabra es la volatilidad. Les dije VICA. La segunda es la interdependencia. La interdependencia no entendía estrictamente en los términos que yo les comenté por ahí, los primeros 2 encuentros, donde hablamos de un mundo que es interdependiente en lo económico. De hecho es interdependiente en lo económico. Y que no es lo mismo que interconexión. Podemos estar interconectados y no ser interdependientes. O sea, la diferencia entre interconexión e interdependencia es que cuando nosotros tenemos interdependencia hay costos recíprocos, ¿sí? O sea, ambos tenemos costos. Obviamente que hay un actor que asume que va a tener más costos que otro, pues una relación, no hay una reciprocidad. Entonces, en esa reciprocidad hay costos, donde no hay costos hay interconexión, estoy conectado. Pero lo cierto es que la interdependencia no solo entendida en términos específicamente económicos, sino entendidos en materia de seguridad. ¿Cómo la interdependencia? Entonces la pregunta es ¿cómo entender la interdependencia que de origen es económico como seguridad? Sí, porque yo la puedo utilizar como un arma, la interdependencia. Si yo quiero afectar a otra persona, la quiero hacer vulnerable, la quiero agredir a otro país, otro estado, y tiene un alto grado de vulnerabilidad conmigo, yo lo puedo afectar para mal. ¿Entiendes? Y la tecnología puede jugar un rol en esto, la inteligencia artificial también va a jugar un rol en esto. Entonces, por eso digo, la interdependencia no solo en lo económico, sino también en materia de seguridad es un riesgo. Es un riesgo y es una amenaza alta. Ahora después cuando hagamos inteligencia lo voy a explicar. Complejidad, porque se deriva de la sumatoria de la volatilidad y de la interdependencia. Si yo vivo en un mundo que es dinámico, es volátil, que cambia constantemente, que no sabemos para dónde va todavía, y le sumo la interdependencia económica y la interdependencia en materia de vulnerabilidad y de seguridad, vivo en un contexto complejo. ¿Entienden? Y por último, la A de ambigüedad. ¿Por qué? Porque en algunas cuestiones pareciera, por ejemplo, que en términos digitales el mundo va por un lugar y no está muy fragmentado, pero en términos de poder y en términos económicos sí hay una fragmentación fuerte y se viene una bifurcación fuerte, es decir, una bifurcación entre Estados Unidos y China. Entonces, un poco lo que yo explicaba de política exterior, que lo lleva también al tema de integración, las primeras 2 clases, es que se viene un mundo que se está empezando a bifurcar. Y esto tiene consecuencias en lo económico, y probablemente también tiene una consecuencia en materia de seguridad, porque es decir, las discrepancias económicas pueden trasladarse a un conflicto, a una discrepancia por un tema de seguridad. Es decir, la pregunta que en el momento tenemos que realizarnos es si las discrepancias económicas van a desembocar en un conflicto de seguridad armado o no. Los grandes cambios en política internacional son cambios a través de guerras, no a través del diálogo. Lamento decir esto, pero digamos, me dedico a la política internacional. La política internacional en general, los grandes cambios que se han producido, donde la tecnología juega un papel, donde la innovación ha jugado un papel, donde se ha modificado la distribución de poder, que han sido por una guerra. Entonces, por ahora no hay, pero por el momento podría darse, ¿no? Y digo esto porque, y lo vamos a charlar cuando vayamos al final de inteligencia artificial, la ventaja que tenía Estados Unidos de muchos años entre la tecnología, hoy le lleva 30 meses nada más. En la capacidad de producción. O sea, China lo achicó. O sea, cada vez la brecha es menor. O sea, y es inevitable que en algún momento China pueda quedar a Estados Unidos porque no esperamos. Entonces, esto que yo hablaba de política exterior tiene que ver dónde nos va a encontrar a nosotros en ese punto. En materia de estrategia, en materia de soberanía energética, en materia tecnológica y en materia de innovación. ¿Dónde vamos a estar?
Digamos, son matrices económicas distintas. Unas occidentales, otras orientales son diferentes. Nosotros, ¿dónde vamos a estar parados en ese punto? ¿No? Entonces, bueno, un poco lo que, por eso voy uniendo las clases anteriores con lo que venimos charlando un poco. Entonces, acá hay una cuestión que comienza a cambiar. Hay dos cuestiones que en realidad comienzan a cambiar y las voy a explicar en el marco contextual y después, si queremos, vamos a vincularnos para pasamos a la otra instancia. ¿Qué son? El rol que tiene la tecnología. Primer punto. ¿Por qué? Porque históricamente la tecnología era un instrumento que los estados utilizaban para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. ¿No? Hoy la tecnología ya no es necesariamente ese instrumento que a mí me permite alcanzar un mayor nivel de desarrollo, sino que es aquello que puede ser utilizado como un arma contra otro actor. ¿No? Entonces, con esto quiero decir que la tecnología tiene un valor estratégico y es redefinida como un valor estratégico. Ejemplo, cuando hace no más de un año o 2 años la Secretaría de Comercio de Estados Unidos les instruyó a las empresas japonesas, a las empresas holandesas, que no le den tecnología a los chinos, no solo estaba limitando el acceso de los chinos a la tecnología occidental, sino estaba revalorizando la tecnología como un valor estratégico, como un arma para cambiar las cosas. ¿Se entiende? Entonces, esto me lleva a otra cuestión, que es que hay cuestiones estratégicas que se están redefiniendo en la agenda. Y esto sí no es algo nuevo, por ahí muchos lo escucharon, por ahí muchos no, pero en la década del 70, hasta la década del 70 había como una visión muy básica de lo que era la cuestión estratégica, donde la cuestión estratégica y la cuestión tecnológica estaba asociada a cuestiones meramente militares y cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de seguridad y hablábamos de cuestiones estratégicas, hablábamos de lo que se denominaba la alta política. La alta política en las relaciones diplomático-estratégicas, ¿no? Entonces, los que trabajaban en estos temas eran los militares o era el poder ejecutivo alto de un determinado país. En la década del 60 y del 70 hay 3 acontecimientos que rompen esta estructura y la quiebran. El primer acontecimiento que lo quiebra es la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam termina de alguna manera mostrando al mundo cómo un ejército que no era altamente tecnológico derrotó a uno que sí. No sé si una vez se lo comenté, pero si vieron Apocalipsis Now, van viendo cómo van escuchando la música de los Rolling Stones, una cerbatana, lo vieron el Vietcong, que no una cerbatana acá, a un norteamericano. Los norteamericanos con la gran tecnología no pudieron doblegar a un actor que era en términos tecnológicos inferiores. Entonces esto lleva a un replanteo del concepto de la fuerza, o sea, contra quién la voy a utilizar, si sirve o no sirve, y la cuestión tecnológica también. De hecho, hay un libro que le recomiendo, que es de Jeffrey Parker, que se llama Historia de la Guerra, y ahí en Jeffrey Parker plantea, apenas arranca el libro, algo que es bastante interesante, de cómo Occidente sabe que frente a Oriente en cuantitativamente menor en cuanto al número de personas, pero superior en cuanto a la tecnología. Por eso Occidente buscó especializarse en tecnología y no en formar grande cantidad de ejércitos. Y Oriente es al revés. Tiene mayor número y por ahí la tecnología no que tiene Occidental de punta, ¿no? Pero bueno, eso está un poco equiparando en algunas cuestiones y se va a terminar de equiparar en algunos años. Ahí. Sí, no. Bueno, como hicimos la otra vez, me acordé de lo siguiente, por el tema de la guerra. Oriente, como decías vos, tiene de base a Sun Tzu, el arte de la guerra. Y de pronto, ahí lo que vas a tener es que alguien te dice que le declara la guerra cuando ya no tiene nada, si no le declara la guerra. En realidad, lo que, para mí, lo que dice Sun Tzu es: no hay mejor guerra que la que se gana sin luchar. Como la máxima. En realidad, mientras Oriente lea Sun Tzu, Occidente lea Clausewitz.
¿no? Pero, y nosotros tenemos un problema académico que siempre charlamos, con alumnos míos de la universidad, que siempre charlamos, que es la cuestión de por qué nosotros empezamos a estudiar relaciones internacionales y ciencia política con Tucídides, y entonces todos los pensadores que vienen de antes, Cautila en lo que vendría a ser Medio Oriente, lo que vendría a ser Sun Tzu en el arte de la guerra, no nos estudiamos, parece que el mundo nace con Grecia y antes no existe nada. Entonces tenemos un desconocimiento de otras civilizaciones profundo, y de hecho hoy, a nivel universitario, hay ciertas cosas orientales que no las estudiamos, porque, digamos, se las estudia si es que llega algún texto, llega algo, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un modo de ver relaciones internacionales y ciencia política muy occidental, ¿no? No digo que esté bien y que mal, no digo que esté mal, digo, lo estoy planteando de una manera solo narrando lo que sucede, no estoy ejerciendo una carga valorativa diciendo que está bien o que está mal, pero digo, yo las materias que doy son materias que si no doy la parte occidental es como que no existe la materia, lamentablemente, pero digamos, este sesgo existe y existen otras cuestiones. Bueno, esto es lo que le contaba de la guerra de Vietnam. Hay otro punto que es importante, que es, digamos, porque eso plantea la cuestión de la seguridad. Entonces, la seguridad ahí ya es replanteada, no solo en cuanto al uso del instrumento militar y en cuanto a lo tecnológico, sino que las cuestiones de seguridad se comienzan a pensar ya en términos de baja política, de soft power. ¿Qué significa eso? Que hay cuestiones que eran de agenda, que antes no eran de agenda de seguridad, hoy, por ejemplo. Cuestiones tecnológicas definidas en términos de seguridad, por términos estratégicos. Medio ambiente definido como un tema de seguridad. Cuestiones sociales definidas en términos de seguridad, cuestiones económicas definidas en términos de seguridad. Entonces, lo que hace, digamos, estos cambios, digamos, internacionales en la década del 70 es que comienza a pensarse la seguridad no solo desde la alta política, desde lo estratégico militar, sino de lo cotidiano que a nosotros nos sucede, y también son factores de seguridad que son importantes. Y ahí es donde entra la tecnología como un factor importante en política internacional. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene algo que es muy importante, inclusive para pensar hoy el mundo, que es la capacidad de innovación, ¿no? Entonces, si yo soy un actor que tengo capacidad de innovación, que tengo dinero para poder invertir, soy un actor que tengo poder. Entonces, el poder, digamos, en términos tradicionales, hasta la década del 60 era el uso del instrumento militar. Yo era poderoso y podía invadir a otro actor, lo podía doblegar desde el punto de vista de la fuerza. Hoy el poder no pasa por doblegar a otro actor desde el punto de vista de la fuerza, de invadirlo e intentar doblegar. Digamos, porque una cosa es, y si no, pregúntenle a Estados Unidos, una cosa es invadir un país, y otra cosa es controlarlo, y otra cosa es cambiarle el modo de pensar. Entonces, uno puede invadir otro territorio y no cambiar la forma de pensar. De hecho, fue lo que hizo Estados Unidos en Afganistán. Después de 20 años no hizo nada. No cambió la mentalidad de la afgana. Pero también hay una mala lectura de política internacional, porque en realidad el afgano nunca lo conquistó nadie. O sea, ni el soviético lo logró conquistar. Entonces, eso evidentemente son malas lecturas que hay por parte de la dirigencia política. Entonces, hay dos cuestiones que acá son importantes para limpiar un poco el escenario. La primera, la cuestión de cómo la tecnología comienza a ser un recurso estratégico, ¿sí? Y cómo la innovación comienza a ser poder. Entonces, yo soy un actor que tengo capacidad de innovar y tengo recursos y tengo dinero para poder invertir, voy a seguir innovando. Esto es como cuando ustedes vieron, o habrán en algún momento leído la norma de calidad, la norma ISO, vieron que les hablan de un sistema, un proceso de sistema continuo de mejora. Por eso la mejora final nunca llega, porque uno está innovando constantemente, entonces digamos, se va corriendo la línea, ¿no? Entonces es un sistema de mejora continua. Esto es lo mismo, porque uno tiene capacidad de invertir, tiene dinero, y eso es, esa innovación va generando más innovación. Y esto es lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial es generativa. Genera innovar y a su vez innovar y seguir innovando. Entonces, acá hay una brecha tecnológica entre los que tienen la capacidad de invertir, tienen capital, tienen actores para poder hacerlo, y aquellos que no lo van a tener. Digamos, nosotros hoy estamos en un escenario donde lo estamos viendo de afuera, lo vamos a ver de afuera muchísimo tiempo. Pero bueno,
si querés, te paso lo de Sun Tzu, perdón, lo de Sun Tzu. Digamos, la máxima de Sun Tzu era: no hay mejor guerra que aquella que se gana sin luchar, ¿no? Y la máxima de Clausewitz, ¿cuál era? ¿Te acordás? Que la guerra es la continuación de la política por los medios, ¿no? Porque son como las dos máximas de los dos filósofos de la guerra, ¿no? En realidad, filósofos quieren crear una ciencia de la guerra, no terminan creando una ciencia de la guerra, pero sí quieren enseñarle a hacer la guerra. Entonces, bueno, hay más como determinados patrones de conducta, para enseñarle a militar, etc. Bueno, te paso. Sabés que de pronto, no, cada vez que hablas una frase, recuerdo de otro y me engancho. Porque cuando separamos Occidente y Oriente, hay un autor francés, François Julian, que hace un tratado de eficiencia y separa, digamos, entre Occidente y Oriente, que Oriente es China. Todo lo demás, Japón es Occidente, todo así. Y de pronto da ciertas ideas. Por ejemplo, el Occidente construye científicos, mientras Oriente construye sabios. Él hace ese tipo de planteamiento. Pero, bueno, no, lo que estaba pensando es, vos hablabas de innovación y la incorporación de la tecnología en el negocio. Ahora, históricamente hubo un proceso necesario, como decíamos a través de los griegos Tecné, ¿no? De la tecnología amplia, ¿no? Pero que de pronto, yo me acuerdo, había, la película era, ya que estamos hablando, la máquina del tiempo, o sea, era así la película, la máquina del tiempo, hay dos, una Rod Taylor, creo que era así, claro, bueno, y de pronto cuando retrocede y amplía, ve como de pronto los seres humanos se acostumbraron a ver una pantalla. Bueno, de pronto nosotros estamos acá mirando la pantalla, la televisión, el cine y demás. Hubo un proceso de incorporación a lo cotidiano. Y ese proceso fue de a poco. Antes ibas a la feria a hacer las compras, ¿no? El mercado. ¿De acuerdo? Después empezaron a poner negocios. O sea, locales, casas, que de pronto vos entrabas y ibas a comprar algo. Y después apareció una vidriera. Y esa vidriera, la gente se paraba a ver o un vestido, o lo que se ve, y te quedabas un tiempo parado mirando. Te acostumbraste desde esa vidriera a la televisión, de alguna forma. Te acostumbraste al cine, te acostumbraste a estar parado o sentado mirando algo que era una pantalla, que era un vidrio, ¿no es cierto?, que te transmitía algo. Entonces, bueno, tarda, o sea, y la tecnología ahora, ¿cómo de pronto la vamos a tener? Porque avanza demasiado rápido. ¿Y qué posibilidad tiene el ser humano, digamos, de acostumbrarse tanto a eso? Bueno, interesante pregunta. También, digamos, lo que vos planteabas de este intelectual francés es bastante subjetivo, porque hay otros intelectuales que también trazaron líneas en otros lugares para diferenciar, digamos, una civilización de otra, o como por ejemplo nosotros, por dar un ejemplo, que ayer lo discutíamos con un geopolítico en la universidad, ¿no? Nosotros miramos el mapa geopolítico y vemos como Argentina mira, nos aparece la Antártida abajo. Bueno, nosotros obviamente proyectamos poder hacia la Antártida, obviamente porque somos uno de los actores importantes en la Antártida. Pero en Estados Unidos, el mapa geopolítico de Estados Unidos, la Antártida para nosotros no existe. De hecho, está fuera de ese mapa. ¿Por qué? Porque para la gran potencia nosotros no somos de la Antártida.
Entonces digo, ¿qué les quiero mostrar con esto? Lo que un autor puede ver de una manera, otro va a ver de otra, los criterios son distintos. También, si querés, viendo lo de las civilizaciones, hay muchos que dicen que las diferencias en los procesos de toma de decisiones y de construcción tienen que ver con que las sociedades orientales han sido sociedades recolectoras, mientras que las occidentales han sido cazadores. Entonces ahí tenemos diferentes construcciones, diferentes formas de trabajar. Para un management japonés es impensado que una persona que trabaja toda su vida en una empresa pase a otra. Y para nosotros hablamos de trabajo por ahí un año 3 veces. Digamos, eso no está mal, pero es una cultura completamente distinta, ¿no? Entonces, es difícil sentarse a negociar con un japonés y decirle que uno trabaja en un año, cambió 3 veces de trabajo. Para un japonés nunca va a ser una persona confiable. Una persona que en un año cambió, por más que uno lo tenga como necesidad, no estoy planteando ese lugar, ¿no? Estoy planteando desde el punto de vista del management cultural. Digo, es imposible que uno pueda construir un cierto nivel de confianza para negociar ciertas cosas, porque lo cultural nos va desde otro lugar. Entonces, digamos, la idea es mostrar diferentes puntos de vista, no nada más, pero yendo un poco a lo que vos comentabas. Igual es una cuestión de tiempo, bueno, recolectores y cazadores. Sí, si querés sí. Si querés sí, bueno, ahí te tengo que decir que sí. Pero bueno, pero bueno, yendo un poco a lo que vos planteabas, con la inteligencia artificial pasó algo similar. O sea, nosotros hoy lo vemos como un boom, digamos, y algo que está en los medios de comunicación constantes. De hecho, si ustedes interactúan con la inteligencia artificial, porque tienen el chat GPT en su celular, y si tienen algunos celulares donde les pueden dar indicaciones para la computadora lo que hacer y lo hace, eso es inteligencia artificial. Entonces, digamos, todo hoy ya tenemos más o menos cierta inteligencia artificial al alcance todos los días, ¿no? La usamos, ¿no? Eso es distinto. Digamos, nosotros hoy hablamos de esto, pero yo tengo que decir que en realidad esto comienza en la década del 50, cuando McCarthy allá en el Reino Unido comenzó a hablar de inteligencia artificial, pero separándolo del mundo de la informática. O sea, una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es la informática, ¿no? En la década del 60 y del 70, si querés, se comenzó a trabajar con inteligencia artificial a través de algoritmos. ¿Saben con qué? Algo que a nosotros nos llegó por ahí más fines de la década del 80 y principios de la década del 90, yo era chico y lo usaba, con los videojuegos. O sea, ahí empezaban a plantear ciertos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Con qué? Básicamente con 2 juegos, las damas y las redes. Porque son los que trabajan sobre patrones de conducta y sobre la posibilidad de cómo mueve una ficha y cómo la posibilidad que está detrás de cómo mueve al otro. El tema es que la inteligencia artificial lo que hace es estudiar los patrones. ¿Se entiende? Entonces, no hay, digamos, hay 2 preguntas que son interesantes para preguntarnos, pero voy a terminar ahora con esto para que se entienda. Entonces, fines de los 60, 70, llegando a los 80, se empieza con algoritmos, más en términos de videojuegos, y se prueba con ajedrez y con damas. En década ya del 90, sí, fin del 80, entrando en el 90, todavía no tanto el 90, se comienza a ver redes neuronales, ¿no? A trabajar con redes neuronales, pero no fue muy exitoso como se empezó a experimentar, porque obviamente faltaban otros inventos para que las redes neuronales funcionaran. Hoy funciona la red neuronal porque hay circuitos integrados. En ese momento no había circuitos integrados rápidos y gran hardware. Entonces no había posibilidad de que eso se desarrollara. Hoy sí. Entonces, en la década del 90 se comienza a desarrollar lo que ustedes hoy ven, o llamamos por ahí, no lo llaman así, porque técnicamente es una inteligencia artificial, pero lo que hoy se llama inteligencia artificial estrecha o débil. ¿Qué es la inteligencia artificial estrecha o débil? Se desarrolla mucho. ¿Se acuerdan que en la primaria lo primero que nos enseñaron cuando trabajamos con computadoras es que el hardware es la parte dura y el software es la parte blanda de programación? O sea, a partir de la década del 90, lo que empieza a aparecer con gran velocidad es software, pero sobre todo hardware. Es decir, computadoras cada vez mejores, más modernas, más rápidas, con mayor capacidad de procesamiento. ¿Procesamiento de qué? De datos. Porque lo que hace la inteligencia artificial
es yo puedo tener hardware y puedo tener software, pero yo necesito recolectar datos para que la máquina trabaje. Es decir, yo lo que necesito, yo lo llamo, es alimentar a esa computadora diariamente con datos y con información, para que la computadora empiece a trabajar. Pero acá tenemos otro problema, y es que la cantidad no hace a la calidad de algo. Entonces yo puedo tener mucha cantidad de datos, y no son datos buenos. Entonces lo que acá hace la diferencia para pensar la inteligencia artificial es la calidad del dato que yo le doy. ¿Se entiende? Entonces, hoy todavía se va a repensar algunas cosas de inteligencia artificial, en tema de recolección de datos, digamos, primera inteligencia artificial que es la que hoy tenemos. O sea, no existe hoy un Terminator, para decirlo de esta manera. En 20 años hablamos, 20, 25 vamos a hablar, pero hoy no. Pero hoy lo que hay es trabajo de software, hardware con una alta eficiencia y alto proceso de recolección de datos. Esa es la inteligencia que hoy tenemos, que es la que viene en la década del 90. Y que tiene que ver con la cuestión de los semiconductores, que ahora lo voy a comentar, y cómo son los sistemas integrados, y por eso cómo va avanzando. Fíjense que nosotros hoy lo vemos, pero primero se tuvieron que dar ciertas cosas para que se pueda desarrollar. Los circuitos integrados, que en la década del 90 no estaban tan desarrollados, y la tecnología de hardware y software tan desarrollada, hasta la década del 90 paró, por ejemplo, lo que fue inteligencia artificial de redes neuronales. Ahora, ya la humanidad dio ese paso. Bueno, ahora voy a ir más rápido. Pero todavía lo que nosotros conocemos que es la segunda categoría de inteligencia artificial fuerte, como se la llama, fuerte o general, todavía no arrancó. Que esa es la que algunos plantean, que se vienen a plantearlo, es la que tiene que ver con las decisiones. La computadora toma decisiones. Eso todavía no existe concretamente, pero en 25 años vamos a estar hablando de que sí va a existir. Entonces, lo importante es la calidad del dato, no solo la cantidad. El problema, por ejemplo, les doy un ejemplo para que se entienda. ¿Por qué yo quisiera tener datos de patrones genéticos de una población? ¿Qué me sirve? Tener un dato del patrón genético y me sirve para saber la esperanza de vida que tiene esa población. Cómo vive, cuánto puede vivir. Y eso puede ser para mejorar la calidad de vida o no. Entonces, por ejemplo, China, hace ya más de un año, cerró sus datos. Es decir, hay datos internos chinos de la población que no se pueden extraer de China, ¿no? Quedan en China. Justamente porque no quiere que se sepa qué sucede. Y lo mismo pasó en Estados Unidos decidió sacar TikTok. TikTok era China. Entonces, TikTok lo que le daba era cierto nivel de patrón sobre lo que la gente miraba, lo que la gente hacía, que le interesaba, comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, y acá está el problema. Digamos, hoy no tenemos una inteligencia artificial general o fuerte, donde la máquina puede tomar una decisión, pero si yo empiezo con una inteligencia artificial, como está pasando ahora, específica, de alimento de buenos datos, la llevo cada vez a mejores datos, la llevo a cruzar patrones de comportamiento, variables, y la alimento constantemente, y evidentemente el próximo paso va a ser llegar a la inteligencia artificial general, que va a ser el nivel más alto. Pero hoy no estamos planteados ahí. Ahora, hay una pregunta que todos se hacen, que yo también la voy a hacer, y es: ¿puede reemplazar al humano la inteligencia artificial? Sí, la puedo reemplazar. Pero no todo lo que nosotros creemos que se puede reemplazar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial la manejada por humanos, no trabaja sola. Obviamente humanos cada vez más calificados para trabajar en inteligencia artificial. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero, ¿en qué podría reemplazar? Y por ejemplo, en el proceso de recolección de datos. Todo lo que hace una persona recolectando datos, cruzando variables, analizando, bueno, todo eso lo hace la inteligencia artificial en el punto de reloj. Con
con datos cualitativamente buenos. No sé si lo habrán visto o lo habrán leído hasta hace poco, cuando le dieron a la inteligencia artificial para resolver un caso jurídico, que lo resolvió en 5 minutos con un escrito, y el escrito jurídico tardó 2 días y medio en armarlo, 3 días casi, la defensa. Entonces, es decir, ¿puede hacerlo? Sí, puede reemplazarlo, puede reemplazar al humano en ciertas cosas. La inteligencia artificial no se puede sentar en el lugar de un abogado a negociar, pero sí puede diseñar escritos, puede diseñar algoritmos, puede cruzar datos. Es decir, ustedes podrían pedirle a la inteligencia artificial el proceso de recolección de datos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pedirle cuál sería la respuesta que me daría un autor a tal problema. Entonces, ahí me cruza toda la información que tiene ese autor que escribió y mando un discurso sobre cómo me contestaría esa persona. ¿Se entiende? Ahora, pero, sí. Perdón, algo es un poco áspera en lo que voy a plantear. Es verdad, la inteligencia artificial nos va a dar un montón de herramientas para desarrollar a futuro un montón de situaciones. Pero el peligro me parece que está también en esa carga de datos, ese almacenamiento de ese cerebro que es la inteligencia artificial, que también contempla muchas veces, como lo planteaste, resolvió un caso. Si lo multiplicamos a la masividad, a un futuro, cómo se van a resolver esos casos, según los datos, la alimentación de esos datos, esa inteligencia artificial puede también potenciar ciertos sesgos. Entonces, en el caso nuestro, y digo nuestro por mi comunidad, no nos beneficia muchísimo la inteligencia artificial. El enfoque que vos hablaste es verdad, ¿no? Lo que es China, lo que es Oriente, lo que es Occidente. Ahora, lo que es el continente africano tampoco está contemplada esta inteligencia artificial. Y hoy juro que igualmente la comunidad está en todo el mundo y podemos hablar de la procesos históricos hasta el día de hoy. Somos parte de la humanidad, pero la inteligencia artificial no nos contempla. Porque está desarrollada, ¿cierto? Basado en ciertos algoritmos secos que a nosotros no nos benefician en ese error. Entonces, me parece que también está ese enfoque de lo que sí, por supuesto, a futuro de la humanidad es una super herramienta, todo el desarrollo tecnológico que podemos tener, pero el equilibrio no es tan exclusivo para todos. A mí me parece que, lo dijo antes, depende de los datos, o sea, de la fiabilidad con los datos que se cargan. Bien, ahí hago la aclaración. Por eso digo, la calidad del dato que se cargue y de dónde se extraiga y quién lo haya hecho. Es decir, a ver, esto es yendo un poco a la cuestión, para ponerlo en estos términos. La inteligencia artificial no va a ir a consultar Wikipedia. ¿Se entiende? ¿Por qué no va a consultar Wikipedia? Porque primero, Wikipedia no es un portal seguro. ¿Por qué no es un portal seguro? Porque se construye socialmente. Entonces cualquiera entra, puede agregar información y lo puede modificar. Y nadie sabe si eso está bien o está mal, porque encima hace tiempo ya que Wikipedia se quedó sin correctores online. Entonces imagínense, vieron que dicen hay que colaborar con Wikipedia, o así, bueno, obviamente hay que colaborar con Wikipedia, porque no hay correctores online, entonces hay mucha información que ahí no está chequeada. Entonces, si ustedes leen por ahí algunas cuestiones económicas o algunas cuestiones políticas y no son muy entendidos en el tema, lo leen y dicen, lo entienden y ya está bien explicado, pero si lo lee alguien que sabe del tema, les puede decir que por ahí no está bien explicada la teoría cuantitativa del dinero, por así decirlo. Entonces, yo siempre lo que les digo es esto: Internet es una fuente maravillosa de información, pero no todo lo que está ahí es confiable y no todo lo que está ahí se puede reproducir. Espera un minuto, Marcelo. Entonces, yo voy a este punto. Digamos, recién estamos comenzando este proceso, por eso digo, ¿quién extrae la información? ¿Quién la recopila? ¿Quién establece los patrones? Porque sobre los patrones, que son lo importante, nosotros vamos a tener en algún momento la capacidad predictiva, y ahí vamos a ver. Entonces, también tenemos que pensar que lo que está pasando en el mundo de hoy es que los que tienen esta tecnología, volviendo a lo que en su momento comenté, no son los países de rango medio como podemos ser nosotros, o países emergentes, digamos, con tecnología. Nosotros en general somos un continente donde todo, y esto yo en algún momento lo comenté, nos llega todo tarde. O sea, esto no va a llegar a nosotros en 15 años, por suerte. Eso por un lado. Por otro lado, está pensado
para aquellos países que tienen una tecnología muy avanzada con un desarrollo económico muy avanzado, que está muy asociado una cuestión con la otra. Entonces acá hay que pensarlo en esa dimensión, pero sabiendo que en algún momento nosotros vamos a pasar por ese proceso, cuando el mundo esté pasando por otro superior. Nosotros tenemos que vivirlo más que vamos a estar atrasados en ese punto. Entonces hay dos cuestiones que ahí se derivan y que tenemos que pensar. Que lo dejo, si me quieren preguntar, voy a dejar las preguntas para el final, cosa de que después me quieren interpelar y ordenamos. Pero hay dos cuestiones ahí que tenemos que pensar, me parece que son importantes. Uno es la autonomía estratégica y la otra es la soberanía energética. Y todo está vinculado con todo. ¿Por qué? Porque la autonomía estratégica tiene que ver, si ustedes quieren, con la capacidad que nosotros tenemos de actuar en materia de tecnología. Somos un actor que actuamos con tecnología, tenemos tecnología, pensando que la autonomía estratégica es algo de mediano a largo plazo. No sé, digamos, todo lo económico siempre es de mediano a largo plazo. Y ahí está la tensión con lo político quiere ya ahora lo directo. Entonces ahí está la tensión entre la política y la economía. La economía busca el mediano a largo plazo para aportar resultados y la política quiere todo ya. Es imposible. Eso por un lado. Y por otro, esta cuestión de lo que tiene que ver con la tecnología en cuanto a los intereses y en cuanto a los valores. O sea, cómo nos insertamos nosotros tecnológicamente si tenemos una capacidad de actuar como actores. Nosotros somos muy buenos en cuanto a, no quiero decir capital humano, vos lo llamás de otra manera. Dale, loco. No, trato de evitar, digamos, que lo humano no es un capital. Como los trabajadores no son recursos, no somos la ciudadanía. Exacto, es postura. Bueno, porque yo lo hablo desde lo económico, digamos, en economía nosotros hablamos de recursos humanos como factor C, como capital humano. Entonces, digamos, es lo mismo cuando otras disciplinas lo tienden con otro lenguaje a recategorizar, y está bien, porque de alguna manera, si vos querés, toda disciplina tiene que tener su propio lenguaje, su propio objeto de estudio y su propio método, si no, digamos, no habría disciplina, ¿no? Entonces, recategorizas. Entonces interpretás, reinterpretás intersubjetivamente. Bien. Bueno, perfecto. No, está perfecto. Pero voy al punto. Y es interesante verlo de este lugar, porque nosotros por ahí no somos un país que tenemos gran tecnología, pero tenemos muy buenas capacidades, tenemos muy buenos científicos, tenemos laboratorios y hemos desarrollado algunas cuestiones. Lo que no tenemos a veces es un norte muy claro, estratégico, una autonomía estratégica muy clara, y no tenemos pocas políticas de Estado, no de Estado, políticas de gobierno, en realidad, ¿no? De los gobiernos de continuidad y fluidez a cuestiones que tienen que tener fluidez, tienen que tener cierto dinamismo y no se pueden estar tornando cada 4 o 6 años. Entonces, digamos, esto de pensar en un mundo tecnológico de innovación, donde el poder es la innovación y el poder pasa por lo tecnológico, sin una autonomía estratégica, es no pensar en el mediano y largo plazo en lo que podemos construir. Y esto me lleva a otro punto, que es la soberanía energética. Lo habrán visto, se habla en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué es la soberanía energética? La soberanía energética tiene que ver con la capacidad interna y externa en el marco tecnológico tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí hay dos cuestiones que son importantes para tomar decisiones. ¿Soy un actor que tengo poder para tomar decisiones o no? O sea, tengo poder. Después nos planteamos qué poder, pero tenemos poder, tenemos recursos, tenemos medios. Bueno, eso todo soberanía energética, ¿no? Pensando en que, no sé si leyeron, pero una nota que salió esta semana, muy interesante de cómo se proyecta para el año que viene una soberanía energética argentina de 3.000, de superávit energético la primera vez en 20 años. ¿Saben qué significa eso? Dos cosas que son importantes. Primero, volumen de dinero en dólares que entra. Nosotros estamos comprando muchas cosas afuera a 3 veces lo que vale. No una o dos, 3 veces lo que vale.
Entonces vamos a tener divisas que van a entrar, dólares que van a entrar. En segundo lugar, tenemos que pensar de que con ese superávit fiscal, ese superávit que nosotros tenemos en materia energética, yo le podría pagar hoy al fondo que le debo unos 1.400 millones de dólares, tengo la plata para pagar. Entonces, son temas que son muy importantes que empecemos a mirar con una visión de futuro, ¿no? O sea, hoy el superávit para este año es de 100 millones, no es mucho, es nada, pero es, digamos, por algo se arranca, digamos, siendo el tema de innovación, digamos, no de la noche a la mañana, se va innovando y se va mejorando. Y acá es donde entra la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en este esquema es una inteligencia generativa. ¿Qué significa que es generativa? Que se innova y se sigue innovando a partir de la innovación. Es progresiva. ¿Se entiende? Pero no tenemos la inteligencia artificial que todos se están planteando de si la máquina puede pensar como un humano. O sea, si tiene la inteligencia humana. No, no tiene inteligencia humana. ¿Por qué? Porque no tiene percepción, no tiene intuición. Entonces, no es un humano. O sea, no reproduce lo que hace un humano y además es controlado por un humano. Pero sí de tener cierta autonomía con un buen proceso de patrones, de donde empiece a trabajar sobre un conjunto de patrones de comportamiento, con redes neuronales, con mejor software, mejor hardware, y yo le cargo constantemente y la vivo alimentando todos los días con buena información, de acá a 25 años vamos a tener algo. O 30. Hoy no. Y los sectores donde hoy puede trabajar la inteligencia artificial, hacer los trabajos que hacen personas, específicamente, por ejemplo, lo que yo les comenté, el proceso de corrección de datos, en algunos escritos. O sea, no es algo, digamos, es algo por ahora muy limitado porque recién está comenzando el proceso, eso tenemos que ver en 5 o 6 años. Cómo se desenvuelve. Y en ese esquema, cómo se va a desenvolver la pelea entre China y Estados Unidos. Porque ahí hay otro problema que nosotros no estamos ajenos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque China pasó de estar atrasada 10 años o 15 años tecnológicos en materia de inteligencia artificial, que es, digamos, la tecnología que viene sobre la cual se están peleando, digamos, la cual está discutiendo el mundo, porque es lo que viene. De 15 a 10 años, hoy la diferencia está en 30 meses. O sea, China la chocó, porque va a tener acceso a los chips, a los semiconductores. Por eso Estados Unidos está replanteando el tema de si vamos a ir a una desglobalización a una reglobalización y relocalización. ¿Por qué? Porque ahora, como todos estos productos que fabricaba, porque en realidad Estados Unidos no los fabrica, Estados Unidos lo diseña. Lo diseña, tiene un muy buen diseño. Estados Unidos y Europa apoya este proceso, lo que construyen son en Asia, obviamente, porque los costos de producción son más bajos. Entonces ahí interviene Taiwán, interviene Corea del Sur. Y ahora Estados Unidos, a razón de esto que les estoy comentando, está pensando en fabricarlos en su casa. Ya no en Asia. Por eso digo, desglobalización, relocalización. Entonces, esto va a tener, digamos, esta confrontación va a tener un resultado. Y nosotros en algún momento vamos a tener que pensar, y yo por eso lo conversé con ustedes, yo les decía, no es China y Estados Unidos, a nosotros puede ser China y Estados Unidos. O sea, uno no excluye al otro. Digamos, lo que nosotros nos planteemos en materia de interés nacional, en materia de tecnológica, o sea, una cosa no se hace a costa del otro. Es decir, vieron que hay visiones, ¿no? Algunos dicen, bueno, si es Occidente, es Oriente, bueno, yo digo es Occidente y es Oriente, podemos integrar cosas, se pueden integrar cosas. La cuestión es, yo no puedo establecer una capacidad predictiva sobre lo que va a pasar, porque digamos, el contexto es bastante incierto, es complejo, es ambiguo, es volátil y es bastante interdependiente. Entonces, lo que sí dejo planteado son estas inquietudes, y bueno, si quieren, como crees, empecemos con las preguntas. Sí, a ver qué surge, ¿no? Sí, no, yo quería preguntar 2 cosas. Una primera es, ¿qué es un dato? ¿Qué es? ¿Qué es un dato? Metodológicamente, un dato es aquel indicador más cercano a la realidad. ¿Por qué el sistema necesita
alimentarse de datos. Hay una ley en estadística que se llama Ley de Desvío Estándar que dice: a mayor cantidad de datos, los errores metodológicos disminuyen. Por eso, si yo alimento mucho con algo, ¿sí?, el error que voy a tener va a ser menor. El problema pasa por las categorías. Básicamente, cómo agrupo esos datos y cómo los implementación. Entonces, las variables es la gran discusión que hay ahora de cómo hacer una teoría basado desde los datos, que se llama teoría empleada, Crowd-Turing. Entonces, eso era por un tema, no me quiero meter en las discusiones entre el capital humano y relaciones laborales, porque hay otros que hablan de gestión de talento. El que no tiene talento se queda fuera de la copa, ¿no? Acá el tema que me parece, y en el caso de mi pregunta, es sobre la soberanía del dato. Nos venden que hay una nube que no existe, porque el hard está en servidores que están en la tierra y se comunican por fibra óptica. Se nos vende una idea de la nube que no tiene soberanía, que parece que no tiene legislación, pero ¿el dato de quién es? Me parece que ese es un tema que viene de la mano, ¿no? Sí, yo ya sabía que me ibas a preguntar vos. Bueno, Marcelo, además de que es muy amigo mío, trabaja conmigo en la universidad, en las cátedras, así que bueno, tenemos este debate con cafecito de por medio toda la semana. Sí, en realidad el problema que mismo tenés con la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Como que estamos, digamos, ¿dónde está la ciberseguridad en cuanto a este punto de qué es el ciberespacio? ¿Dónde está ese dominio? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo domina? Bueno, acá hay con inteligencia artificial hay dos o tres cuestiones que son, si vos querés yendo a ese punto, me parece que son importantes. Primero, que con una buena inteligencia artificial yo puedo desinformar, más que informar, ¿no? Si yo quiero desinformar, puedo hacerlo. Por ejemplo, a través de ¿qué? De una deepfake. Que a ustedes muchas veces les han llevado el celular a WhatsApp cuando les mandan un video y aparece alguien hablando supuestamente con esa voz, diciendo ciertas cosas que nunca dijo y que la voz es de esa persona, pero no de ese momento. Y lo habrán visto con las elecciones que muchas veces giraban todo ese tipo de cosas. Bueno, eso lo hace la inteligencia artificial. Claro, el proceso de desinformación. Digamos, cómo yo puedo tener, esto que también conversamos, ciertos datos para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Para saber cuál es la debilidad del otro. Digamos, en materia de inteligencia militar, ¿dónde está la vulnerabilidad del ejército? ¿Dónde está la vulnerabilidad de las fuerzas? ¿No? Y de hecho, en la guerra de Ucrania se utilizó inteligencia artificial. Y se sigue utilizando inteligencia artificial. ¿De ambas partes? ¿Tipo de Rusia y de Ucrania? Sí. Bueno, en el caso de Ucrania, alimentado por Occidente, porque claro, en realidad no tiene esa tecnología. Pero bueno, digamos, si algo puede dejar la guerra de Ucrania es un ejército, si vos querés, occidentalizado muy bueno en Ucrania. Bueno, a costa de ver qué se está llevando Occidente ahí, pues nada gratis en realidad. O sea, no lo van a hacer después de que caiga bien. De hecho, ahora están planteándose entre otras cuestiones si van a seguir apoyando a Ucrania, porque el costo también, esto yo lo que les digo, a veces imprimir en política internacional el daño a un actor usando el instrumento militar es mucho más costoso y oneroso, porque yo tengo que desplazar gente, tengo costos de vida, tengo costos de plata, necesito recursos, combustible, alimentos, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, puedo tomar alguna penalidad contra vos que tenga un efecto de presión económica, es más efectivo que tener que hacer todo ese movimiento, todo ese desplazamiento. Bueno, digamos, un poco esto que les comentaba de la deepfake, el proceso de desinformación, y ver cómo se lo comienza a utilizar en ciertos puntos, pero también, es decir, puede tener una buena capacidad predictiva, trabajar con buenos patrones para la salud, para la agricultura, para el transporte, también puede hacerlo para ver las debilidades del otro dependiendo de lo que nosotros querramos. Y por eso digo que es muy peligroso y también hay que saber quién lo maneja. Digamos, porque también acá hay una cuestión de que el humano nunca va a salir de ese esquema en la inteligencia estrecha o débil,
porque la computadora, si no se le cargan datos, si no lo hace una persona calificada y no sabe cómo hacerlo, no lo puede hacer por sí sola. Pero la inteligencia general, que es la que en algún momento se habló de que pueda tomar decisiones, esa sí ya es más peligrosa. Entonces habría que ver en ese caso cuando se desarrolla, en qué términos, bajo qué condiciones. Y esto también generó un impacto muy fuerte porque de hecho en esta confrontación, ¿no?, entre Estados Unidos y China, o que planteabas alguna cuestión así, Estados Unidos se está volviendo un poco al modelo económico que tuvo en la Guerra Fría, que cuál era una triada. La Guerra Fría, ¿por qué Estados Unidos avanzaba y innovaba tan rápido en cuestión de poco tiempo? Porque había tres actores que interactuaban mucho, que eran las universidades, el sector privado y el gobierno. Cuando termina la Guerra Fría y comienza la década del 90, Estados Unidos quiebra ese sector y no se comienza a dedicar tanto dinero a la investigación aplicada. De hecho, en el año 2015 es el primer año donde en el presupuesto del PBI de Estados Unidos está debajo del 50% lo que se dedica a investigación. Ahora Estados Unidos quiere volver a ese esquema porque es el esquema que le dio la posibilidad de innovar y innovar cada vez más rápido. El tema es que ahora China no quiere equiparar a Estados Unidos en la capacidad de generar, si se quiere, productos altamente calificados. China lo que buscó mejorar es la eficiencia del proceso productivo. Y lo logró. Cada vez lo está logrando más. Entonces, ahí hay ya, digamos, otro modelo que tiende a quebrar un poco, digamos, el vínculo con Occidente, ¿no? Bueno, hay que ver cómo, digamos, no, futurología, no sé cómo va a terminar todo esto, si lo que hay es determinados cambios que se están sucediendo, quizás con el dinamismo mucho más rápido de lo que muchos pensamos. Ahora, no, con respecto a lo que dijo el señor, tiene razón. O sea, ¿quién es el dueño de la información? Porque con eso te hacen, o sea, la inteligencia, los datos se la forma de inteligencia, tanto te sirve para hacer algo bueno, positivo, producción, más allá de eso, o negativo, debes hacer estar abierta para la economía, para la economía, datos de tu país, empresas, un montón de cosas tecnológicas. Con eso la tenés, ¿quién la tiene? ¿Y cómo te manejan eso? Yo lo primero que quiero diferenciar es inteligencia de contrainteligencia. Contrainteligencia hacemos todos los días. O sea, inteligencia es obtener y usar la información. Y contrainteligencia es que no te accedan a la información. O sea, cada vez que eso es una maniobra de cambiar el caballo, pero básicamente el concepto de contrainteligencia es la clave que nosotros le ponemos al teléfono, el patrón de movimiento, que hay que cambiar las claves cada cierta cantidad de tiempo y demás. Esas son acciones de contrainteligencia. Es para que no nos roben la información. Otra cosa es hacer una acción de inteligencia de cambiarle la información a otro. Pero quería diferenciar ahí porque si da como sinónimo de contrainteligencia termina siendo como una visión más laxa que en realidad no lo es. Lo expresé mal, pero la corrección está en varios, porque a eso quería apuntar. Que tenés acceso a todos los datos, no solo de la persona, sino de las empresas, del país, de la economía. El principal alimentador de datos somos nosotros mismos, con instrumentos que nos dan para que nosotros les busquemos los datos. Claro, sí. Antes te lo tenían que ir a buscar, ahora nosotros se lo damos. Antes tenías que poner un espía para que te lo robara y ahora lo entregamos. Se sienta de operar la exclusividad. Y vos le dejás y le permitís que todo se meta en tu computadora. Todo. Porque te gustó la foto. Bueno, acá hay chicos, por ejemplo, que tuvieron la posibilidad de ver cómo nacieron. A mí, por ejemplo, me lo pudo contar mi abuela. Pero hay una generación que ya lo pudieron haber filmado cuando nacieron. No necesitaron a la abuela.
Y eso seguramente circuló y ya empezó. Y todavía seguimos siendo cazadores y recolectores, con solamente 500 años de lectura masiva. Y bueno, y el proceso de digitalización tiene 30 años, nada más. Nosotros seguimos siendo exactamente igual que los recolectores y cazadores, ¿no es cierto?, de hace 4.000, 5.000, 10.000 años. El cuerpo se modificó relativamente. Ahí estaba el tema de control y dominación. Pero yo quería, porque, a ver, cada invención, cada innovación, ¿sí?, trae aparejado un accidente. Cuando no existía los automóviles, no había choques. A partir de ahí hubo congestión, choques y demás. Ahora bien, con el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál sería para nosotros el accidente? Hackeo. ¿Eh? Los hackeos, el robo de datos. No había choque de auto, pero había choque de carreta y de personas. No te podés llevar a la calle igual con alguien en el auto, creo. El avión. Bueno, no sé si en esa época los aviones tenían bocinas, pero bueno, por ahí, otro tipo de accidentes seguros. Pero yo creo que por ahí los accidentes pueden ser los conflictos sociales. Cuando se puede utilizar la información en forma de desinformación y alterar cierto comportamiento de la población. Entonces, si eso puede, digamos, nosotros tenemos determinados comportamientos que son alterados por determinados... Claro, entonces, digamos, ahí eso puede alterar y puede terminar de modificar ciertas cuestiones, y en eso coincido con vos, con los animales de costumbre, ¿no?, desde ese punto de vista. Yo creo que todavía es muy prematuro para evaluar algunas cuestiones porque esto recién está comenzando, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es quién utiliza esa información, pero bueno, mucha de esa información, ¿cómo la recolectan? A través de aplicaciones. Bajan las aplicaciones y después, al poco tiempo, vieron que desaparece alguna cookie dando vuelta por ahí, que es la que estudió su comportamiento o escuchó algo que ustedes dijeron y les hace una sugerencia. Bueno, son patrones, imagínense miles de datos sobre miles de personas en sociedades distintas. La pregunta es, ¿para qué quieren estudiar el comportamiento de las personas? Más allá de ofrecer servicios, bienes, saquemos lo básico. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Control. Ahora, si se quiere, digamos, un poco yendo a lo que vos habías dicho de la charla, que era como forma de dominación, la tecnología es una forma de dominar. Porque es una forma de supremacía y de hegemonía de aquellos que tienen sobre los que no tienen. Entonces, como en algún momento, luego con afecto y con respeto, la religión pudo ser para algunos, en algunas sociedades, una forma de dominio, una vez que lo social y lo político no fue. ¿Entiendes? Digamos, se busca siempre el otro subterfugio para, no te domino de este lugar, pero te domino desde el otro lugar. Entonces, esta cuestión viene de si nosotros consideramos que la innovación y la tecnología es poder. Sí. Y es poder. El siglo XXI es poder. El que tecnológicamente es superior a otro, digamos, puede plantear una autonomía estratégica, puede plantear una soberanía tecnológica, puede plantear diferentes escenarios de mediano y largo plazo, digamos. Todo tiene que ver con todo porque el mundo está interconectado. El mundo es interdependiente, no está interconectado, está interdependiente. La cuestión es que tenemos que pensar estas cosas, empezar a pensarlas, digamos, nosotros por ahí no va a llegar, digamos, nosotros estamos conversando, estamos reflexionando un poco sobre la cuestión, pero hay otros países que no están pensando, ya lo están ejecutando. Nosotros, esto es lo que yo digo, estamos llegando tarde a algunas cosas, y también pensar en marcos regulatorios. Yo no soy abogado, pero digo, bueno, en un momento pensar en marcos regulatorios
Como ustedes habrán visto el otro día cuando hubo varios influencers que dijeron, bueno, no vamos a hacer esto con inteligencia artificial por la duda, a ver qué pasa. Vamos a llegar hasta acá por ahora. Pero bueno, el por ahora de ahora puede ser el mes que viene que cambien de opinión y que estemos proyectando otros escenarios diferentes. Hoy se está utilizando mucho en lo militar. Lo militar donde muchas veces se necesita precisión para ciertas cosas. Entonces se lo está utilizando de muchas maneras. Con tecnología también. Fíjense lo que pasó cuando atacaron el Kremlin con un dron. Un dron. ¿Saben lo que es el dron? Es como con un dron. Entonces, eso lo podría hacer cualquier hijo de vecino acá, se compra un dron. Digamos, no sé los precios, pero digamos, no sé si están caros. Y ya vienen con cámara incorporada, digamos, ya vienen con cosas. Entonces, digamos, es una tecnología que hay que saber usarla en un mundo que cada vez va a ser cada vez más tecnológico. Entonces, eso también tenemos que entender. Yo en algunas cuestiones soy tecnológico, en otras no. Yo, por ejemplo, hay cosas que no soy tan tecnológico, hay aplicaciones que no me bajo, por ejemplo, o por ahí me compro ciertas cosas que tienen un buen sistema operativo para, digamos, prever ciertas cosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ustedes tienen Mac cuando se entra y quieren ingresar, es difícil porque la computadora tiene que llamar para que ustedes ingresen, en el Mac no llama. Pero fíjense que todos los que trabajan en seguridad, trabajan en policía y trabajan usan Mac. Algo las usan. Las otras, función del sistema es al revés, llama a la computadora y entonces entra, ¿no? Entonces, digamos, hay que conocer un poco de tecnología. A veces no ser tan tecnológico, yo ahí tengo mi diferencia con Marcelo, no ser tan tecnológico es bueno para ciertas cuestiones. Y también es que aceptar la mente humana también es bueno. Entonces, digamos, hay que saber hasta dónde y eso, el límite de los parámetros lo ponemos cada uno. Sí, no sé qué. Sí, Gonzalo. A ver, ¿cómo estamos preparados nosotros, Argentina, ante un ataque cibernético, ante esto? Ya que desde ahí viene la dominación que podría hacer para nuestro, no sé, estoy como haciendo algo. Bueno, la última pasó en la Comisión de Valores. El último ciberataque fue hace poco en la Comisión de Valores, tuvimos uno en el Senado. Claro, por eso, ¿cómo estamos preparados? Supuestamente digamos, y hay que tener buenos sistemas informatizados y buenos profesionales. Y cada tanto habría que nosotros mismos probar, si podemos, digamos, la gente que sabe, ¿no? Probar de intentar quebrar el sistema y ver dónde se podría quebrar. Un ejercicio donde constantemente uno busca las vulnerabilidades. Bueno, como yo no soy un experto en este tema, pero si la vulnerabilidad vino por este lado, bueno, por ahí un ingeniero informático lo puede ir solventando, pero después por ahí otra vulnerabilidad en otro lugar del sistema. Entonces, digamos, eso hay que ir, a ver, uno tiene que ir a un nivel de informatización con buenos profesionales, con buenos equipos, con buena ingeniería, pero también eso sale plata. Sale mucha plata. Entonces, digamos, el efecto siempre es el daño. En este caso se quedaron con datos, y con un montón de datos que no sabemos, sí sabemos que hicieron extorsionar, como que se les pagara para que quieran los datos. Digamos, ahora, aquellos querían los datos de esos lugares, bueno, quizás esa es la incertidumbre o la desinformación que por ahí tenemos en ciertas cosas que todavía al día de hoy no me quedan claras. ¿Y quién lo hace? Porque puede ser un gobierno, puede ser una fuerza transnacional, como puede ser una empresa o X persona. Los terroristas también tienen, por así decirlo, sistemas informatizados buenos, ellos saben cómo empezar. Entonces, digamos, por eso digo, es muy peligroso, tiene un doble estándar. Tiene estándar bueno y tiene estándar malo. Entonces, a mí lo que me genera duda es, ¿para qué querían esa información? ¿O de quiénes querían la información? ¿Qué datos querían usar? ¿Quién lo hizo? Bueno, con un nivel de impunidad que hasta el día de hoy tampoco se sabe qué fue. Eso está claro, ¿no? Por eso digo. Pero tenemos que prepararnos un poco más. Algunas cosas para... La prevención supone que uno esté un poco adelante, ¿no? Como el abogado va a la saga de los hechos, digamos, el derecho va siempre a la saga de los hechos, no pasa la cosa y después, ¿no? Está bien que así sea, porque funciona de esa manera. Está bien que así sea,
digamos, creo que acá tenemos que estar un poquitito adelante nosotros, con un buen sistema de prevención y donde trabajemos con buenos equipos. Yo siempre les digo, cuando tienen que comprar algo y si tienen que comprar algo, fíjense la calidad, piénsenlo 2 veces, tienen las marcas, o sea, no es todo lo mismo. Por ahí a todos les parece lo mismo, pero no es todo lo mismo. Eso a nivel de informática, computación, celular, etc. Entonces, obviamente uno compra en el bolsillo con lo que uno tiene, lamentablemente, ¿no? Me gustaría tener... Si los recursos fueran infinitos, gracias a que fueran infinitos para todos, no existiría la economía. Hacemos economía, pues no hay recursos para todos. Entonces, si tuviéramos todos los recursos, lo quisiéramos comprar todo, lo mejor de todo. Bueno, eso no existe, lamentablemente, o muy pocos lo pueden hacer. Que bueno, en materia económica internacional, si ustedes lo miran, son muy pocos grupos que dominan a muchos, porque los grupos concentrados económicos dominan a miles y miles de millones de personas, y son muy pocos en comparación con la población en general, ¿no? Así que bueno, pero ahí necesitan un sistema porque el nuevo panóptico, digamos, de la sociedad de transparencia. Dejamos el panóptico por eso. Nosotros estamos en una sociedad de transparencia donde cada uno de nosotros damos los datos porque nos gusta, quedamos bien, ¿no? O no, o las apps nos sacan la información y... Totalmente. Porque ahora somos, nos dio una posibilidad de ser nómades nuevamente, pero controlados. Es fuerte, digamos, ese tema. Y después pensé en el tema de la religión, otra de las religiones. Ahí también nos marca los deportes masivos, son las nuevas religiones, que te hacen estar en un lugar quieto todos los días frente a una pantalla, mirando, y se ha mundializado. O sea, yo el otro día estaba en una plaza, pasando el perro, y de pronto vi a chicos jugando al fútbol, perfecto. Yo no sé. 4 con la camiseta de Messi, pero de Miami. O sea, no tenían la de River, Boca, San Lorenzo, no, esa camiseta. Y eso, digamos, no es un poco el tema de una sociedad global, una idea global muy fuerte. Y es el control de esos pocos para tener a todos. Porque, a ver, esto lo dije, creo que lo dije, pero en la economía pasa lo mismo que en la teoría política. Nadie puede explicar cómo poco gobernona mucho, nunca fue mucho gobernona poco. Siempre fueron poco gobernona mucho. En lo económico pasa lo mismo, los grupos económicos concentrados dominan a la mayoría. Y son pocos grupos, pero son muy poderosos. Ahí está el concepto de dominación, ¿no? Sí, por ahí el tema del deporte hoy es, no soy experto en ese tema, pero por ahí es el nuevo nacionalismo, ¿no? Porque de alguna manera, si algo nos une, por ahí antes nos unían otras cuestiones, más los patrios nos unían muchísimo más, hoy por ahí tanto, en alguna fecha sí, pero bueno, digamos, lo del deporte y el triunfalismo que tenemos en algunos deportes hace que ese nacionalismo se vaya camuflando culturalmente y por ahí que se exprese en ciertas cuestiones culturales, ¿no? En ciertas prácticas que tienen que ver con eso. El nuevo opio de los pueblos. Eso lo decía. Los deportes masivos, pero bueno, digamos, es la realidad de hoy, es la realidad global en la cual estamos insertos. El mundo, al contrario, te digo, va a ir profundizándose mucho más, muchísimo más, con intereses detrás, ¿no? Sí, Fabio, sí. Hay una arista solamente de lo que es la inteligencia artificial que la trata Gonzalo, que son los que se llaman generadores de contenido y respuesta inmediata. Esto, por ejemplo, el más famoso, el que más se usa es el ChatGPT, que es uno de los más renombrados. Y parte sobre todo de la cuestión que la trató Gonzalo es de qué se alimentan, de quién y cómo se retroalimentan. ¿Cuál es la respuesta que tiene con cada interacción de la gente? Hay un caso muy conocido que fue ya en 2011, sobre una red social, incluso, dentro de Twitter.
una empresa famosa que dijo vamos a hacer un contenido diario para que interactúe con las personas y que se retroalimente de todo lo que van comentando las personas, sin ninguna regulación. A las 2 semanas este generador de contenido de respuesta inmediata largaba contenido nazi, racista, xenófobo. Entonces ahí está la cuestión de dónde se retroalimentan las cuestiones. Y ahí, por supuesto, nace una nueva reflexión. ¿Se lo vamos a dejar a que se alimente de internet? Peligroso. ¿Lo va a alimentar un solo humano? Es súper limitado. Entonces pasa la cuestión, ¿regulamos la alimentación o le hacemos una regulación sobre qué se puede decir y qué no? Y después, sobre todo, bueno, todas las reflexiones llevan a la pregunta más básica y la más general de toda la charla, que es inteligencia artificial, ¿herramienta o amenaza? Bueno, vos, Dos cosas. tal cual, vos justo mencionabas la cuestión de lo bueno y lo malo. Te doy una experiencia personal. Yo soy docente de secundaria y uno trata de tocar las cuestiones muy por arriba, ¿no? Para que al menos sepan de qué están hablando. Y bueno, la experiencia de lo bueno, por ejemplo, un día me trajeron una letra compuesta por Cerati, una letra nueva y cantada por Cerati, una letra escrita el año pasado. Y volver a escuchar a Cerati es impresionante. Ahora, por otro lado, uno de mis alumnos que también la tiene súper clara me dice: esta inteligencia artificial la alimenté yo, ¿te animás a decirme tu número de teléfono? Le di mi número de teléfono, así, enter. A los 10 minutos se me apagó el teléfono. Entonces, parte todo de la misma cuestión. Son las dos cosas, es herramienta y... Claro, pero fíjate que históricamente la evolución tecnológica siempre viene a través de la guerra. O sea, desde el principio, desde la Primera Guerra, siempre se evolucionó, digamos, la parte militar tecnológicamente para contrarrestar. Y ahora en estos últimos, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor yo para mí, en estos últimos, me llama la atención, 15 años sí, 15 años, 16, vos ves que en Estados Unidos es como que explotó la tecnología en el sentido, qué sé yo, en la militar, el láser, el otro, sonda. Entonces, como decía, antes tardábamos 20, 30 años para avanzar un poco en algo. Es tan rápido, como decía él, tan rápido la explosión que hay. Y no alcanzás a asimilar, no aprendés todas las funciones del teléfono y se te salió otro, con más cosas. Digo, ¿cómo es? Yo creo que avanzó la tecnología fue realmente por, digamos, guerra, la poca penetración, la imagen, pero no que siempre pasó lo mismo. No hubo una inversión de Estado, bueno, ponerle del Estado o del país, decir, bueno, vamos a destinar tanta plata, que sea continuo, que pasen los gobiernos, no importa, pero que se aporte a la tecnología, a la ciencia, eso para avanzar. Los países desarrollados, evidentemente lo hicieron, y están, como decía él, nosotros, o Sudamérica. Una pregunta de lo que vos decías de herramienta o amenaza. Hace un tiempo, poco, ahora un mes y medio, en Europa, unos grupos de concentración de poder estaban diciendo si desconectaban o no una máquina, veía que había conectado con otra en otra localidad que no sabían qué era lo que había pasado. Y era como que se puso esta discusión de si había que desconectarla o no, la cantidad de datos o no. Y después de un tiempo llegó a la Argentina y sí, estuvieron en algunos programas de televisión tocando el tema de inteligencia artificial y creo que estuvo en los medios un tiempo. Esos grupos de poder terminaron desconectando. Lo tomaron como amenaza, lo tomaron como autonomía estratégica. ¿Por qué llegaron a tomar la decisión y fueron esos grupos nada más? Ocurrió en Europa y no entiendo, o sea, creo que es una cuestión de temor también. Y
ahí no hay más información, más, yo por lo menos no la tengo, pero me llamó bastante la atención del nivel de discusión que se ve a nivel global por este tema. Bueno, ahí siempre, o sea, ahora lo siguiente, hay tensiones constantemente, eso seguro. Yo, hay que Estaban darse. preguntando si la desconectaban o no, si había que darle, más allá de la explotación de datos, de lo que se utiliza más en la estrategia de guerra, como inteligencia, como defensa, pero ya se está dando otro tipo de discusión también. Sí, yo creo que siempre te abre todo un abanico. Cada vez que vos decís una frase y otra, dialogamos y nos ponemos a charlar, digamos, hacemos asociaciones ilícitas con respecto a lo que el otro dice. O sea, emergen otras cosas. Yo me supongo, yo creo, ¿no?, que somos hijos del enciclopedismo. O sea, de pronto, la cantidad de datos que hay y demás, los enciclopedistas, con todo esto, que habla de qué pensarían hoy en día, ¿no? Después, los renacentistas que hubiesen pensado hoy en día con respecto, digamos, no, porque nosotros mucha diferencia no tenemos, o sea, nos criaron, digamos, eso, nos formatearon un poco ellos. Y ahora estamos. Algunos aspectos, Bueno, ahí te surge, digamos, bueno, el psique, o sea, que el robot tiene alma, bueno, es otra a veces estuvieron discutiendo si la discusión, desconectaban o porque no. si llega a tener alma, nosotros los estamos ocultando. Y para ver qué era o no. Entonces tenemos que hacer un sindicato de robots. Claro, una defensa. En defensa de ellos. Alguien quiere. Da la película. Sí, ahí va la película. Yo robot. Ya rodó. Robot es un. El nombre del centenario. Hablando de algo de la lista de educación sentimental, actúa Joker con Ahí en la punta alguien más. Decir algo allá. Yo aporto por ahí lo que decían antes, por ahí de Renaper, la situación que había pasado en el Senado, y si quieren más activos, era más del lado del crimen organizado, buscaban un proyecto económico, acá básicamente, a partir de la información que habían extraído, devolverla, pero con un proyecto económico para que no se vea. Ahora bien, ¿qué pasaría con grupos terroristas que no buscarían por ahí un proyecto económico, sino buscarían atemorizar? Y eso podría ser un hackeo de una central hidroeléctrica, atucha, robo de datos para eliminarlos, podría ser en vez de dominación atemorizar. Sí, en realidad la diferencia, porque la diferencia en realidad entre el terrorista y el crimen organizado, es que el crimen organizado, la finalidad es económica, la finalidad del terrorista es política, porque digamos, el terrorista lo que quiere es subvertir el orden, dar vuelta al orden establecido, entonces siempre la finalidad es política en el caso del terrorista y digamos, el otro es beneficio económico. Ahora después hay situaciones donde se nutren los dos. Entonces el terrorista a veces coexiste con el crimen organizado en determinadas áreas porque hay negocios que los hacen juntos, porque acuérdense que tienen que recaudar dinero, digamos, financiamiento. O sea, exactamente, entonces necesitan el financiamiento. Y de ahí que busquen y reclutar gente. De ahí la necesidad de tener un sistema informático bueno, reclutarse en las redes sociales, buscar los perfiles de las personas. Entonces, digamos, que no buscan gente al azar, buscan gente con cierto nivel de perfil. Ahora, que los terroristas lo podrían hacer, y sí, obviamente lo podrían hacer. No sé si existe un caso, porque, y voy a esto, ¿no? Por el proceso de desinformación. No sabemos quién lo hizo, nadie, porque en general, el terrorismo que nosotros conocemos es un terrorismo en donde, como se quieren vanagloriar de lo que hicieron, lo primero que hacen es manifestar públicamente quién fue, ¿no?
Entonces lo primero que hacen es, fuimos nosotros, como fue con el alcalde de Estados Unidos, fuimos nosotros. Entonces se lo claro, sí, se autoidentifican y listo. Y de hecho, tiene el terrorismo, si vos querés, el terrorismo moderno, tiene, a diferencia del terrorismo de la década del 60 y del 70, donde, y hasta el 80, te diría, hasta el 80, el terrorismo tradicional era muy mal percibido hasta por los terroristas que haya mucha cantidad de muertos, porque era mal visto. Hoy, el terrorismo del siglo XXI, cuanto más muertos tiene, y más amenazas genera, y más terror genera en la sociedad, más impacto tiene. Porque lo que ellos buscan es precisamente generar ese terror, ¿no?, sistémico a nivel de la sociedad. Entonces, no puedo decirte si hay terroristas involucrados porque, digamos, en términos tradicionales, ninguna organización terrorista salió a decir o a aducirse que fueron ellos los que robaron los datos, acá o en cualquier otro lugar. Tampoco otro grupo. Pero que podrían hacerlo, sí, tienen capacidad para poder hacerlo. Porque manejan sistemas informáticos, porque cada vez se nutren de mejores profesionales para ciertas ramas, para entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser claramente un terrorismo que podría nutrirse de cuestiones, si se quiere, que tengan que ver con inteligencia artificial, con cuestiones de seguridad. Ya. Hace poco, un amigo de un nene conocido, adolescente, en realidad le abrieron una cuenta con moneda cibernética, con bitcoins, a cambio de leerle o de tomarle el iris de los ojos. Está pasando en provincia de Buenos Aires que están reclutando chicos, o sea, les dan bitcoins a cambio de tomarle el iris, y no entiendo para qué. No entiendo yo tampoco, pero lo cierto es son que chinos, lo que sí sé es que son chinos. Muchas aplicaciones hoy trabajan con datos biométricos. Entonces puede ser, digamos, el rostro, puede ser la huella dactilar. Lo cierto es que es muy difícil estipularlo el para qué. Lo cierto es que, ¿qué edad tienen? 17. Y ya son chicos grandes, digamos. Si fuera más chico te diría que uno tiene que tener ciertos reparos en el uso de ciertas cosas, y educarlo de ese lugar ya a esa edad es un poco más complicado. Y lo que sucede es que, por ejemplo, le pagan y le ofrecen dinero por referidos, o sea, creo que podés dar hasta 100 referidos y te dan 5 bitcoins o euros, bitcoins, no sé, por cada uno que invites a que le tomen el iris del ojo. Y digo, qué locura, porque ni siquiera saben para qué y... Podría ser para estudiar, no soy un entendido, por ahí digo algo que no es, pero por ahí para estudiar determinados patrones genéticos de la población. Podría ser tomar datos. Evidentemente, el dato, le interesa tener datos de esa persona. Teníamos que ver qué tipo de datos podría tener directamente extrayendo la parte del ojo. Lo cierto es que el Bitcoin tampoco sabemos quién lo sostiene económicamente. Hay muchos que dicen que el Bitcoin lo sostiene, por ejemplo, el gobierno británico, que está detrás del Bitcoin, que dice que está más o menos ahí. Yo tuve una situación hace un tiempo donde me escribieron por ¿cómo se llama? Por Instagram, una persona X, en inglés, hablando, y después cuando comenzamos a conversar de la vida, me ofreció el tema de Bitcoins. Y como mi respuesta fue, digamos, negativa, desapareció, o sea, más fui bloqueado. Hay que tener mucho cuidado porque, digamos, uno nunca puede, yo en esto soy muy realista, pero digamos, uno nunca puede saber las intenciones del otro. Y lo cierto es que en todo este mundo, que es bastante más peligroso de lo que todos pensamos, con cada vez mayor nivel tecnológico, mayor innovación, y mucha gente con un desconocimiento general sobre cómo manejar estas cosas, a veces lo mejor es tomar cierta distancia de ciertas redes, de ciertos lugares, y gente que uno no conoce, y de ciertos dispositivos, y de ciertas cosas que uno no sabe manejar en profundidad. Inclusive en alguna cosa debo decir que me reconozco un ignorante sobre esas cuestiones.
Pero hay que tener mucho cuidado porque también, digamos, la información, quién es, porque uno ve el dispositivo, pero no sabe quién está al otro lado tampoco. ¿Para qué lo quiere? Entonces, ¿cuál es, digamos, la finalidad? Entonces, todo esto es, en un mundo cada vez más complejo, yo siempre digo, hay que siempre aplicar la política jovesiana. ¿Qué es la política jovesiana? La gente es mala hasta que me demuestre lo contrario. Entonces, eso, de esa manera, uno se va manejando con cierta gente hasta que uno va entrando en confianza. No quiere decir que uno entre en confianza y después sea bueno, pero digo, uno también es una, de alguna manera, nosotros percibimos datos por los sentidos. No los términos que hace una computadora, pero nosotros observamos y observamos comportamientos. Hay que saber obviamente interpretarlos, pero hay que saber cómo una persona se sienta, se sienta. Hay patrones de datos que a mí me dan cierta lectura. Entonces, hay cuestiones que tenemos que aprender a observar más, a veces de lo que hablamos, y ser muy minucioso con los datos que manejamos. Nosotros también, digamos, en el entorno salimos y percibimos cosas. Y yo voy a la esquina y tengo una persona que está parada en la esquina, que me mira pero mira el celular, me mira el celular, me mira el celular, y bueno, puede ser una persona que o me está esperando porque me puede robar, o me está esperando porque obviamente puede pasar otra cuestión que uno no sabe. Entonces, digamos, uno percibe y tiene percepción y tiene intuición, las máquinas no. El tema es que a veces tenemos que ver cómo lo ponemos en práctica, digamos. Pero nosotros también tenemos que saber, digamos, percibir, observar e interpretar lo mejor que podamos los datos que tenemos, porque, digamos, todos tienen datos de las otras personas. ¿Ven cómo se sienta, cómo se comporta, si tiene una contestación agresiva, si no la tiene, de cómo se vista, cómo habla? Entonces, esos son datos que vendría a ser más una psicología empírica, no una psicología, digamos, científica, pero también le da ciertos datos a esa persona. Eso es. En vez del paradigma positivista, el hombre contractualista que está acá, keynesiano, No era positivista. no, contractualista, pero el paradigma, digamos, que nos atraviesa el positivismo, pasa al paradigma inicial, que es el anterior, justamente el que te va indicando, por ejemplo, si ves humo, quiere decir que hay fuego en algún lugar, ¿no? Eso no es positivista, sino es inicial. Por eso, el tema de los sentidos, la percepción que uno tiene. ¿No estás hablando del positivismo en ciencias sociales? Porque, digamos, el positivismo en ciencias sociales, bueno, porque, digamos, yo interpreto, por eso te preguntaba. Yo por paradigma en positivista en ciencias sociales interpreto otra cosa. O sea, a mí alguien que viene y me dice, yo soy un positivista en ciencias sociales, yo interpreto otra cosa. ¿Qué es un positivista? Un positivista es el que cree en la objetividad de la ciencia. Es decir, tiene objeto, tiene método, donde el positivista sostiene que el poder reporta control, o sea, el poder supone control, y si yo tengo control, tengo capacidad de predicción de lo que va a pasar. Y que a su vez yo puedo aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, es decir, yo puedo preguntar. ¿Quién se opone a un positivista, un interpretativo? Podríamos estar ahí. El interpretativo, que no es positivista, cuestiona al positivista. ¿Por qué? Porque considera que no hay objetividad y subjetividad, y que conocimientos intersubjetivos entre sujetos. Entonces ahí juegan en cuenta otros factores. Pero además, dice y cuestiona el positivista, porque dice, no, las ciencias sociales no pueden experimentar como hacen las ciencias naturales. Es decir, la ciencia que cree el positivista es una ciencia objetiva, mientras que la ciencia que piensa el interpretativo es una ciencia más subjetivas, intersubjetivas, pues entre sujetos. Entonces ahí estaría más. Por eso yo te preguntaba si el positivismo tenía que ver con los sociales o con la razón, la objetividad, no sigue eso. Pero anterior a eso, hay otro paradigma respecto a eso. No, simplemente. No, que vos estabas hablando de los sentidos y las percepciones, y eso tiene que ver con el paradigma inicial. Por ejemplo, el gaucho aquel que de pronto sabe hace cuántos días pasó el otro caballo porque vio la huella y la profundidad de la huella.
ese conocimiento, ¿no es cierto?, que no es de la razón, sino también de la experiencia, también de cada uno de los efectos. Entonces, en realidad sería no, está bien. Es el paradigma de David Hume. David Hume era el que sostenía que uno conoce las cosas por los sentidos o por las impresiones. Entonces, el que se opone en realidad al que conoce por medio de las impresiones y las percepciones es un racionalista. El racionalista dice: yo conozco solo por la razón porque el método es la razón. O sea, en realidad, es decir, de un lado estaría Hume y del otro lado estaría Descartes. O sea, con el famoso ojito luego sum, pienso luego existo, ¿no? Es eso. Sí, pero no es contradictorio. Eso no. O sea, vos lo tomás como contradictorio, pero no necesariamente. Pero otro día nos podemos hacer alguien más que. ¿Alguien más? Una opinión personal. Sí. Creo que la inteligencia artificial es muy buena. No nos olvidemos que la está desarrollando el hombre. Hay muchos ingenieros científicos que le ponen la mejor, el máximo esfuerzo y todo lo demás. Pero hay algo que dijo Gonzalo que siempre me va a quedar a mí, particularmente, yo personal, que un grupo minoritario siempre maneja a un grupo mayoritario, lo cual no sabe a futuro qué utilidad le va a dar. Porque si esa científica, o sea, no digo científica, me refiero a enfermedad, curación de enfermedades, que no podemos, todo lo que sea salud, y un montón de otras cosas que nos podrían simplificar, como vos hoy. No sé quién fue que puso el ejemplo del abogado, que se lo pidió por. O sea, tiene muchísimo beneficio, pero a mí siempre me va a quedar la duda de un grupo chiquito que va a ver y después te la dejo. No es muy catedrático, pero. No. De opinión. Bueno, entonces vamos cerrando este primer siglo, ¿sí? No creo que en noviembre, vamos a ver, si en noviembre hacemos uno, pero vamos a ver, si no pasaremos para el año que viene, seguir, ¿no es cierto?, estas discusiones, porque, reitero, tenemos que pensar para generar contenido crítico, intercambiar con cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, la mirada, ver qué temas podemos llegar a discutir, ampliar los oradores, para que vengan. La defensa quedó bastante puesta, digamos, en la mira, así que vamos a ver cómo seguir. Agradezco a todos ustedes por haber participado, por estar acá presentes, por dar sus miradas, sus sonrisas, y bueno, y agradezco a Gonzalo, que se brindó desde un principio, ya lo teníamos hace como 2 años, en carpeta para ver qué hacíamos, qué no hacíamos, para hacer algo distinto, ¿no? Tampoco es muy distinto pero o sea, que no sea una clase, que no sea una capacitación, sino un diálogo constante entre nosotros, porque ya que estamos en ciencias sociales, el conocimiento es una construcción colectiva. Y de todos nos formamos, y bueno, todos tienen algo que contar. Muchísimas gracias.